Comunicando Ciencia es una producción de la Universidad Mayor de San Andrés a través del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional ASDI en el marco de la divulgación científica como una responsabilidad social y un deber constitucional de las universidades. El suelo es donde todo comienza. Pocas personas saben que los suelos son un recurso no renovable. Hace falta más de 1000 años para que se forme un centímetro de este componente fundamental. Esto significa que el suelo que tenemos es el único que habrá a lo largo de nuestras vidas, dice un documento de la Agencia para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, conocida por sus siglas como FAO. El programa Comunicando Ciencia de hoy está dedicado a conocer la importancia y la relación entre el suelo y el agua, la caracterización de suelos en Bolivia, las herramientas satelitales desarrolladas para monitorear el clima para fines agrícolas y cómo la escasez de agua afecta los rendimientos del suelo. El factor que une una planta y el suelo es el agua, explica el docente investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, Roberto Miranda Casas. El suelo es un sistema abierto y es la base para que las plantas puedan desarrollarse. Entonces, el factor que une la planta y el suelo es el agua. El agua es quien va a unir estos dos sistemas y eso hace que necesitemos contar con un recurso adecuado en términos de salud del suelo, salud del agua, porque la planta, dependiendo del estado de estos dos recursos, vamos a tener una planta saludable. Y tener una planta saludable implica tener una buena alimentación. Entonces, esa es la importancia de contar con suelos saludables y calidad de agua. La investigadora Gaby Alavi, del área de suelos del Instituto de Desarrollo de Procesos Químicos de la UMSA, explica que el suelo y el agua están vinculados a través de las plantas. El suelo y el agua están supremamente vinculados, pero básicamente por uno de los recursos que también es necesario para la subsistencia humana y para la sostenibilidad de los ecosistemas como tal, que es la planta. Entonces tenemos este trío de sistema que está compuesto, que lo compone el agua, el suelo y la planta. Por ejemplo, el suelo es el filtro que afecta la calidad y la disponibilidad del agua para las plantas. A su vez, la salud del suelo o la fertilidad en muchos casos que vamos a denominar de esta manera, influye en la retención de agua, la filtración de contaminantes, por ejemplo, y la regulación de los recursos hídricos, que va a impactar directamente en la calidad del agua ya sea para consumo humano o para la agricultura. Y a su vez, las plantas van a generar un microclima para los microorganismos del suelo que afectan directamente a la calidad del suelo. Es por eso que este vínculo de agua, suelo y planta es tan importante para el manejo de ecosistemas. La investigadora Lavi, que es doctoranda en la temática de carbono orgánico del suelo en la Universidad de Bélgica, sostiene que la salud de un suelo sustenta la vida. Pero, ¿qué entender por la salud del suelo? Cuando hablamos de una buena salud del suelo, nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene el suelo de mantener sus funciones biológicas, químicas y físicas, que van a sustentar, en definitiva, la vida. Es por eso que un suelo saludable va a proporcionar un entorno adecuado para el crecimiento de las plantas, por lo anteriormente mencionado, para la retención de agua. Un suelo saludable va a retener mayor agua que un suelo que esté degradado, ¿no? También es muy importante que el ciclo de los nutrientes continúe, y eso se va a dar en suelos saludables. Y también la biodiversidad microbiana, que muchas veces no se lo considera, está estrechamente relacionada a que los suelos estén
saludables o fértiles, y esto es un ciclo que suelos saludables van a tener mayor biodiversidad microbiana, y estos a su vez van a contribuir a que la calidad del suelo mejore. El investigador Miranda, actualmente vicedecano de la Facultad de Agronomía, explica que cada suelo es apto para un determinado uso. Y cada suelo tiene una aptitud para un determinado uso. No todos los suelos sirven para el mismo uso, ¿no? Entonces, creo que necesitamos determinar la aptitud de uso de cada suelo para así sacarle la potencialidad misma de ese suelo, ¿no? Hay suelos que son aptos para desarrollar ganadería porque son muy buenos para la producción de pastos, pero esos mismos suelos no son aptos para la producción agrícola porque tienen otras limitaciones, ¿no? En cambio, otros suelos que son aptos para la actividad agrícola, pero no son aptos para la producción de bosques, por ejemplo, ¿no? En el caso del trópico, por ejemplo, esos suelos son aptos para albergar bosques y no son aptos para el desarrollo de una agricultura intensiva. Entonces, el mal uso que le podamos dar a ese suelo definitivamente va a originar estos problemas de degradación. Por lo tanto, creo que el determinar la aptitud de uso de un terreno ahorraría muchos problemas ambientales. La supervivencia de nuestro planeta depende del precioso vínculo entre el suelo y el agua. Más del 95% de nuestros alimentos proviene de estos dos recursos fundamentales. Esta relación simbiótica es la base de los sistemas agrícolas, destaca la Agencia para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, conocida por sus siglas como FAO. La Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en su 38º periodo de sesiones, decidió designar el 5 de diciembre como el Día Mundial del Suelo, reconociendo la necesidad urgente de crear conciencia en la población y de promover la sostenibilidad de los recursos limitados del suelo, mediante la mejor información científica disponible y teniendo en cuenta todas las dimensiones del desarrollo sostenible. Distintos estudios realizados en Bolivia han trabajado en la caracterización del suelo. El investigador Roberto Miranda menciona que cada suelo tiene sus propias características según la región. Cada suelo es particular de cada región. En el altiplano, nuestro principal problema son problemas de salinidad y contaminación. En regiones como son la Amazonía, los zonas tropicales, nuestro problema es la presencia de aluminio, son suelos con bastante acidez. Pero otro principal problema es más que todo antropogénico. Últimamente hemos visto que Bolivia ha sufrido el chaqueo de muchas hectáreas de terreno. Eso ha determinado que tengamos menos cobertura vegetal. Ya pasó la época de chaqueos, pero seguramente ahora que vienen las lluvias tendremos problemas de inundaciones. Recordemos que las coberturas vegetal son una barrera para evitar la degradación de los suelos. Al no haber esta barrera, porque se han incendiado muchas hectáreas de bosques, seguramente vamos a tener problemas ambientales como inundaciones, ¿no? En esta nueva época de lluvias. Gaby Alavi complementa este criterio al mencionar las características de los suelos en Bolivia según regiones. Tenemos como regiones bastante, o sea, de forma gruesa tenemos 3 regiones, ¿no? Podemos decir que esta zona montañosa, la de los Andes, del altiplano, también están los valles y también están la zona de los llanos, ¿no? En la zona andina generalmente se caracteriza por ser suelos bastante pobres en contenido de materia orgánica, que es igual a carbono. Entonces son suelos que están todo el tiempo en constante vulnerabilidad. Es por eso que nuestro estudio se enfoca en esta zona, ya que a pesar de que es una zona con suelos bastante pobres, es una zona de producción de muchos de los cultivos más importantes para la seguridad alimentaria, como es la papa, y hace unos años, por ejemplo, la quinoa también ha sido un boom en la región sur de los Andes, ¿no? El valle son suelos un poco más ricos en carbono. Obviamente los suelos son muy heterogéneos, esto es una generalización, pero se podría decir tanto en los valles como en los trópicos
el contenido de materia orgánica es mayor por las mejores condiciones climáticas, ¿no? En el altiplano es bastante frío, estamos a mucha altura, las precipitaciones son escasas, cosa que en el trópico es mayor la humedad, el suelo, los microorganismos tienen mejores condiciones para poder asimilar y descomponer la materia orgánica y integrarlos al suelo y al final que sea el alimento, los nutrientes para las plantas. Equipos de investigación de la Facultad de Agronomía de la UNSA realizaron estudios sobre el inventario de fuentes de agua en la zona altiplánica, identificando problemas de salinidad y metales pesados en los suelos. Hemos realizado estudios en todo lo que es el sur de Bolivia, en el intersalar, con respecto a la calidad del suelo para la productividad de la quinoa. Hemos visto que nuestros suelos son muy pobres en términos de materia orgánica, pero sin embargo existen especies como la quinoa que pueden desarrollarse bajo esas condiciones. Por otro lado, el agua es un factor muy limitante y en nuestro altiplano la gran fuente de agua es el río Desaguadero. Lamentablemente este cuerpo de agua es utilizado por muchas industrias, empresas, para diferentes actividades, lo que está ocasionando la contaminación de los mismos. Entonces hemos hecho un inventario de estas fuentes de agua en términos de caudal, en términos de cantidad, en términos de calidad. Hemos visto que tenemos problemas de presencia de metales pesados en las aguas, hemos visto que tenemos problemas de salinidad en los suelos y estos factores limitan la productividad, el desarrollo normal de los cultivos que se dan en esta zona, ¿no? Últimamente estamos haciendo estudios también en diferentes regiones donde tenemos presencia institucional. Tenemos presencia en la región de Palos Blancos, tenemos una estación experimental allá, en Patacamaya, en Choquenaira y aquí en Cotacota. Pero fundamentalmente estamos trabajando ahora con la calidad del suelo de esta zona del norte amazónico. Hemos hecho un estudio de la calidad de suelos por las regiones de Tumupasas, Tixiamas, para ver si estos suelos son aptos para la caña de azúcar. Y hemos determinado que si bien se está produciendo en este momento caña de azúcar, tenemos limitaciones básicamente de calcio, de potasio y el pH muy ácido que un poco limita el desarrollo de la caña de azúcar, ¿no? Entonces, frente a esta situación, estamos planteando otros sistemas de productividad como son los sistemas agroforestales. En Bolivia, existe una planificación y normativa sobre el uso del suelo, aunque muchas veces no se cumple. La investigadora Gaby Alavi menciona esta legislación a partir del manejo ambiental y participación comunitaria, entre otros. Hay algunos aspectos relevantes en cuanto a la planificación. Podemos hablar desde un punto de vista de ordenamiento territorial. Por ejemplo, la ley número 777, que es del Sistema de Planificación Integral del Estado, lanzado por el Ministerio de Planificación de Desarrollo, ya ha lanzado una resolución ministerial que pone los lineamientos metodológicos para la formulación de plan de gestión ambiental comunitaria para vivir bien. Eso es en cuanto al ordenamiento territorial. En cuanto a la zonificación agrícola y socioeconómica, que es otro tipo de planificación que está más vinculada al ecosistema de estos suelos, por ejemplo, se tienen algunas zonificaciones agroecológicas y socioeconómicas del departamento de Chuquisaca, por ejemplo, que ha sido lanzada el año 2000, de Potosí el mismo año, el de Tarija de 2001, que son algunos ejemplos, ¿no? También hay bastante legislación ambiental, desde la Constitución, la Agenda Patriótica y la ley ambiental como tal, que están apoyando la planificación del uso del suelo, ¿no? También se puede hablar una planificación del uso del suelo desde el punto de vista de la participación comunitaria. No olvidemos que en esta región, en esta parte de Bolivia, que es la región andina, tenemos agricultores a pequeña escala y se organizan de acuerdo a las comunidades, por ejemplo en ainocas y en otros tipos de sistemas de manejo de suelos. Entonces también existe a ese nivel de planificación de uso de suelo, ¿no?
Los suelos constituyen un elemento fundamental para el mantenimiento de la vida en el planeta Tierra, al contribuir al progreso, la estabilidad de la diversidad biológica, la agricultura sostenible, entre varios otros beneficios. Preservar la salud del suelo pasa por recuperar prácticas actualmente olvidadas, comenta la investigadora de la UMSA, Gaby Alavi, al mencionar una de ellas: hacer descansar el suelo por un periodo de tiempo. Una práctica que se está tratando que se ha ido que lamentablemente ha ido desapareciendo en la región andina es la rotación de parcelas, de descansos de suelo. A estas prácticas ya es casi complicado en muchas de las regiones, muchas comunidades de los Andes, porque los suelos están cansados, o por lo menos, por ejemplo, si una persona tenía una cantidad de área y por alguna razón estos se han vendido o algo, entonces ya tienen poca área. Entonces esta rotación ya no puede tener el tiempo, entonces vuelven muy rápido a la primera parcela que estaban cultivando. Entonces algo que se está perdiendo es este descanso de parcelas, y este descanso permite a los suelos recuperarse, ¿no? También algo que nosotros hemos visto en el altiplano es que los suelos no se deben dejar abandonados, podríamos decir, después de haberlos cultivado. Es decir, que los suelos en los Andes bolivianos y en el resto de la región andina, una recomendación que se está haciendo y es algo que se ha visto que tiene buenos resultados, es no dejar suelos descubiertos. Es decir, que cuando se termina el ciclo de cultivo de una parcela, de un área de cultivo, se debe cubrir con pastos nativos, por ejemplo, en la zona andina. Eso es una de las prácticas que se podría hacer, que podría ser más recomendable, ¿no? En este contexto, es necesaria e indispensable la participación de la población para crear conciencia y promover la sostenibilidad del recurso suelo. Gaby Alavi menciona que esto se debe lograr proporcionando a la población información sobre la importancia del suelo para proteger la vida en el planeta. Con todas las comunidades, y se habla de este tema muchísimo en cuanto a la importancia del suelo, qué tan importante es. Muchas veces el suelo no es considerado tan importante, no es considerado en la planificación, desde el pequeño agricultor cuando está mirando el tema de suelos, no les dan la importancia, por ejemplo, de vida en el tiempo. También se debe hablar de los problemas de degradación del suelo, en este caso en la región andina, de cómo el manejo que están dando ya puede ir afectando, ¿no? También se tiene que hablar de cómo el suelo puede ser un aliado para la mitigación y la adaptación al cambio climático y su importancia en la captura del carbono, ¿no? Porque nosotros sabemos que el cambio climático está relacionada a gases de efecto invernadero, y muchos de estos gases están siendo emitidos por suelos, en este caso podrían ser mal manejados. Entonces, mientras los suelos se vayan degradando, va a ser algo negativo
que vaya empeorando los efectos del cambio climático, ¿no? También se debe hablar mucho de las prácticas agrícolas sostenibles, asimismo de la participación comunitaria, ya que ellos, las comunidades, son los que están mayormente vinculados al suelo, ¿no? Son los productores, son los que están manejando esos suelos. También se debe hablar de la innovación tecnológica. Por ejemplo, la agricultura de precisión quizás no sea muy factible para las zonas andinas por la topografía misma. Sin embargo, otro tipo de innovación tecnológica en cuanto al manejo mismo del suelo, de ir fertilizándolos y no permitir que se vayan degradando. Y otra cosa que, por ejemplo, a nosotros sí nos ha servido como proyecto es hablar de historias locales de éxito, ¿no? Hay pequeñas comunidades que manejan bastante bien el tema de suelo a pesar de las inclemencias o de los impactos negativos del cambio climático, aún están manejando bastante bien. Entonces son experiencias que se pueden ir compartiendo con la población en general, ¿no? Y ir viendo qué tan factible y qué tan sostenible es en el tiempo. La trascendencia de trabajar por un suelo saludable requiere de la participación de distintos actores, medios e iniciativas. El Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo Sustentable, conocido por las siglas IRD, está realizando estudios en la zona altiplánica de Bolivia, con el uso de imágenes satelitales para monitorear el clima y el comportamiento de la agricultura, los excesos de agua y cómo afectan a los rendimientos del suelo. Frédéric Sach, investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable, IRD, explica cómo se originó esta investigación. Bueno, esa investigación ha sido del hecho que en las zonas remotas, ¿no?, como el altiplano, hay la red de estaciones para seguir el clima y la actividad agrícola es escasez, ¿no? Entonces, por eso estamos tratando de ver si hay la posibilidad de extraer información útil, ¿no?, para seguir el clima y la agricultura mediante imágenes de bajo costo, ¿no?, gratis, ¿no?, imágenes satelitales disponibles para todos, ¿no?, y tener información de calidad, ¿no?, para complementar, ¿no?, la red de estaciones que tiene aquí en Bolivia, ¿no? Hasta ahora nos hemos concentrado sobre los datos climáticos. O sea, hemos visto la posibilidad de estimar precipitaciones, temperatura y evapotranspiraciones mediante imágenes. Son herramientas que funcionan bastante bien, que podrían ser utilizadas, ¿no?, para seguir el clima, estudiar olas de calor, olas de frío y sus impactos, ¿no?, en los cultivos. Y a la hidrología también de manera general, ¿no? Estudios preliminares evidencian un incremento en los extremos, es decir, frío-calor, añade el investigador de nacionalidad francesa. Tema de temperatura, recién hemos empezado un trabajo. Sí se nota un cambio, ¿no?, en los padrones de temperatura. De manera general se ha notado, ¿no?, un incremento de la temperatura máxima y una disminución de la temperatura mínima, o sea, un incremento de los extremos, ¿no? Y eso resulta en un aumento de los fenómenos de hora de calor y hora de frío, ¿no?, en la región del altiplano. Entonces, además del clima, lo que hemos hecho hasta ahora, también estamos desarrollando herramientas para seguir las condiciones iniciales del suelo al momento de la siembra, ¿no? Después de roturar los suelos, estamos viendo la posibilidad de estimar las condiciones de salinidad, de carga orgánica, nitrógeno, pH, ¿no?, y ver cómo esas condiciones iniciales más la evolución del clima a lo largo del ciclo fenológico afectan, ¿no?, a los rendimientos. Y el final del proyecto sería tratar de justamente usar esa información para desarrollar un modelo de previsión, ¿no?, anticipar la producción en función de esos criterios, ¿no? Frédéric Sach menciona que se realizaron estudios sobre la situación del lago Popó, ubicado en el departamento de Oruro, y cómo debería afrontarse esta problemática ambiental para la recarga hídrica de este reservorio de agua, que fue el segundo lago más grande de Bolivia después del Titicaca, con recursos sobre todo piscícolas. Cuando el lago se secó en fin del año 2015, ¿no?, y los resultados que tenemos es que ha mostrado que se ha secado el lago, claro,
por una combinación de efectos, ¿no? Del cambio climático también, ¿no? Como decía, ¿no? El cambio de temperatura, disminución de precipitación, pero también por el uso del agua, ¿no? Por la actividad de riego que hay en la región, que se usa bastante agua, ¿no? Para riego, y es agua que ya no va al lago, digamos, ¿no? Y por otra parte también la actividad de la minería, que usa bastante agua para su proceso de extracción y que se queda el agua después evaporando en piscinas, ¿no? Entonces eso es una combinación de todo, y creo que para que recupere bien el lago habría que, ¿no? Organizar un manejo sustentable, ¿no? De esas diferentes actividades, tomando en cuenta el cambio climático, ¿no? Todos quienes habitamos el planeta debemos comprender que el suelo es un recurso no renovable y los seres vivos lo necesitamos. Todos podemos hacer algo por la salud de los suelos, como personas, como sociedad y como planeta. No olvidemos, el suelo es fuente de vida.